Atención al accidentado. Unidad 2. El esquema de la unidad. Tenemos una urgencia médica que será atendida por el socorrista. Esta urgencia médica lo que tendremos que realizar, proteger con material de autoprotección y señalización, avisar al 112 y socorrer con las técnicas de primeros auxilios. Y todo ello llevado a cabo por el equipo de emergencia médica. La introducción de la unidad. Tenemos el decálogo de actuación ciudadana ante emergencias sanitarias por accidentes. Primero será asegurar la escena. Segundo, pedir ayuda inmediata al sistema de emergencias, llamar al 112. Tercero, aproximación al paciente accidentado. Cuarto, si no existe riesgo para el paciente accidentado, no moverlo. Quinto, en caso que el paciente accidentado lleve casco, no quitárselo. Sexto, valorar el estado de consciencia del paciente accidentado. Séptimo, estabilizar al paciente accidentado. Si no respira, hacer reanimación cardiopulmonar. Octavo, acompañar en todo momento al paciente accidentado y protegerlo con algo de abrigo hasta la llegada de los servicios de emergencias. El noveno punto sería no dar alimento, ni bebida, ni medicamentos al paciente accidentado. Y el último punto, el décimo, transferir el paciente accidentado al personal sanitario cuando llegue, informando de la actuación realizada. La conducta PAS. PAS sería el protocolo de actuación a seguir por cualquier persona que intervenga en una emergencia con heridos o enfermos. Se compone de 3 acciones: proteger, avisar y socorrer. Tenemos debajo un esquema de la conducta PAS, proteger, con un triángulo para indicar el accidente, avisar al 112 y socorrer con un botiquín de primeros auxilios, por ejemplo. El primer punto, que sería proteger, es asegurar la zona y resguardarnos, autoprotección. La secuencia de medidas a adoptar sería autoprotección, señalización del lugar del accidente y protección de la víctima, y para ello hay que evaluar el entorno, por ejemplo, si hay gasolina en el suelo, fuego, cables pelados, apagar la llave de contacto del vehículo y luego ya valorar el estado de la víctima, evitar nuevos accidentes, retirar a la víctima de la zona accidentada solo en caso de peligro potencial presente. El siguiente punto sería ya avisar, llamar al 112 para que el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias coordine los servicios a intervenir. Utilizar lenguaje claro, conciso y concreto. Los datos a informar, motivo de la llamada, ubicación, tipo de suceso y posibles riesgos, si hay fuego, materiales tóxicos, mercancías peligrosas, etc. El número de afectados, si se precisa ayuda técnica, bomberos, grúas, etc. E información del afectado, si está inconsciente, responde si le hablas, respira, hay hemorragias, tipo de lesión, si son quemaduras, lesiones penetrantes, traumatismos. Y por último, socorrer, ayudar a las víctimas. Por lo general, se prestará atención primero a víctimas inconscientes y luego a las demás. Los pasos a seguir serían determinar las prioridades de atención con una evaluación de la urgencia, obtener el consentimiento de la víctima, que hemos visto en la unidad anterior, y prestar los auxilios necesarios y que se sepan hacer. Tenemos la secuencia de actuación en una emergencia. Lo primero, tenemos la aproximación segura al siniestro, asegurar la zona y protección, lo que sería proteger, sobre todo importante, autoprotegerse, porque si sufres un accidente al ir a socorrer a alguien, pues no vas a poder ayudar a la víctima. Activar la alerta, lo que sería avisar al 112, valoración primaria de las víctimas, realizar un triaje. Después vendría aplicar técnicas de primeros auxilios, lo que sería socorrer, estabilizar y restablecer funciones cardiorrespiratorias y vasculares, y por último transferir al equipo de emergencias médicas. El protocolo de autoprotección
En caso de llegar a un accidente en el que las víctimas están siendo auxiliadas, continuar la marcha sin detenerse. Al llegar a un accidente donde es necesario prestar auxilio, estacionar el vehículo propio en una zona que esté exenta de riesgo y una vez sobrepasados los vehículos implicados en el siniestro, se estacionará en el sentido de la marcha a una distancia mínima de 50 metros del siniestro y con las luces de emergencia encendidas. Desconectar el motor del vehículo accidentado y de la fuente que originó el siniestro. Bajar del coche con chaleco reflectante y por el lado del arcén. Señalizar el siniestro con los triángulos de señalización homologados y comprobar que no hay riesgo para las víctimas y los intervinientes. Utilizar material de protección individual si se dispone del mismo, como pueden ser guantes de látex, gafas y casco. Evitar que los curiosos rodeen a los accidentados. Comprobar la posible presencia de cristales, agujas o clavos que puedan provocar cortes o pinchazos. Y evitar el contacto directo con la sangre u otros líquidos corporales del accidentado y tener cuidado con salpicaduras en los ojos. Continuando con el protocolo de autoprotección, cuando se ha de intervenir en un accidente de tráfico que se encuentra mientras se viaja en otro vehículo, las medidas de autoprotección que hay que adoptar serían las siguientes, las que hemos definido anteriormente. Detenerse en un lugar seguro y visible, salir del vehículo con el chaleco reflectante y por el lado del arcén, y señalizar y alertar a los conductores utilizando las luces de emergencia y los triángulos de señalización homologados. Lo más importante es no perder la calma, asegurar la escena del accidente antes de realizar ninguna intervención, autoprotección primero, y actuar rápidamente pensando y evaluando la situación. Utilizar chalecos, ropas reflectantes y material de protección para manos, ojos y cabezas siempre que se disponga de ellos. Los tipos de accidentes pueden ser domésticos, accidentes en el hogar o alrededores, como puede ser una caída en bañera, ducha, suelo, cortes, quemaduras por agua o aceite hirviendo o descarga eléctrica, electrocuciones, por lo que serían electrodomésticos, e intoxicaciones de productos de limpieza. Los más afectados suelen ser ancianos y niños. Tenemos también los accidentes en ocio y tiempo libre, son muy variados, campo, montaña, mar, piscina. Por ejemplo, golpe de calor, insolación, hipotermia, congelaciones de dedos o nariz, corte de digestión, ahogamiento, intoxicaciones etílicas, mordeduras o picaduras. Luego tenemos los deportivos, como puede ser las tendinitis, sobrecargas, esguinces, luxaciones, fracturas e infarto de miocardio. Los de tráfico, que afectan a ocupantes y peatones. Son lesiones más o menos graves de carácter físico y psicológico que derivan en incapacidades de diferente duración. Los laborales, que se producen en la jornada laboral o desplazamientos al trabajo, son muy variados, riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos. Y por último tenemos otros, provocados por ejemplo por el hombre, en incendios provocados, actos terroristas, agresiones físicas, y naturales, inundaciones, viento fuerte, rayos, terremotos, erupciones volcánicas. Las modalidades asistenciales de urgencia. Tenemos en el siguiente cuadro estas modalidades y el transporte relacionado con ellas. Por ejemplo, tenemos, si es una ambulancia, el transporte que se va a realizar, pues tendremos el modelo A1, que no requiere asistencia sanitaria en ruta, tiene una dotación de 1 a 2 técnicos sanitarios y una actividad y una actuación del transporte sanitario programado y urgente. Luego estaría el modelo de ambulancia A2, no es asistencia en ruta y con una dotación también de 1 a 2 técnicos sanitarios y lo mismo, la actuación y la actividad es un transporte colectivo programado para consultas y pruebas médicas. Luego estaría ya el modelo SVB, lo que sería soporte vital básico, sí que tiene asistencia sanitaria en ruta y está dotado con 2 técnicos sanitarios. La actividad es en urgencias y emergencias y la actuación, valoración y atención inicial. El soporte vital básico medicalizado
que obviamente va a tener asistencia sanitaria en ruta, tiene de 1 a 2 técnicos sanitarios y enfermero. La actividad es de urgencias y emergencias y la actuación, valoración y atención inicial. El soporte vital avanzado, lo que sería UBI móvil, también tiene atención sanitaria en ruta, asistencia sanitaria en ruta, tiene también una dotación de 1 a 2 técnicos sanitarios, enfermero y médico además. La actividad, urgencias y emergencias, y la actuación, valoración y atención inicial y pautar tratamientos. Y por último tenemos, dentro de lo que sería el tipo de ambulancias, las de soporte vital avanzado con enfermero y UBI móvil. Tienen obviamente asistencia sanitaria en ruta, 2 técnicos sanitarios y un enfermero. Y la actividad es de urgencias y emergencias y la actuación en valoración y atención inicial. En la imagen tendríamos lo que sería el transporte en emergencias. Tenemos un helicóptero, una ambulancia. Continuamos con las modalidades y los transportes. Tenemos el VIR, que sería el vehículo de intervención rápida, con soporte vital avanzado, no tiene asistencia en ruta, asistencia sanitaria en ruta, tiene una dotación de técnicos sanitarios y médico o técnicos sanitarios y enfermero. La actuación es en urgencias y emergencias y lo que van a realizar va a ser la actividad, valoración y atención inicial. El helicóptero tiene soporte vital avanzado, sí que tiene asistencia sanitaria en ruta, está dotado con enfermero, médico, piloto y copiloto. La actuación será en urgencias y emergencias, es un complemento a unidades terrestres y la actividad serán pacientes graves o críticos y traslados en zonas alejadas. El avión, también soporte vital avanzado, de 1 a 2 técnicos de emergencias sanitarias, tiene el enfermero, médico, piloto y copiloto. Las urgencias será para urgencias y emergencias y traslados a centros hospitalarios, por ejemplo, se utiliza para Baleares y Canarias. Y otros, como pueden ser moto, bicicleta o a pie, tienen soporte vital avanzado, asistencia en ruta, un técnico de emergencias sanitarias o enfermero y un médico, y se utiliza para urgencias y emergencias. La actuación con múltiples víctimas, lo que se llama triaje. El triaje es la clasificación de los heridos en una situación de emergencia con múltiples víctimas para establecer a quién atender primero en función de la urgencia de atención y los recursos existentes. Las fases son: valorar la situación para adjudicar los recursos, priorizar las actuaciones que hay que ejecutar, en principio se atenderá primero a las víctimas inconscientes, valorar a las víctimas y clasificarlas en función de las lesiones y posibilidades de supervivencia, lo que sería el triaje. Clasificar. Estabilizar las víctimas y el traslado sería la última acción. Los protocolos de triaje deben de ser funcionales, claros y conocidos para unificar criterios de actuación. Se lleva a cabo desde la primera asistencia hasta el ingreso en el hospital de destino. El primer triaje sería la clasificación inicial en la zona del siniestro. Es rápido, menor a 1 minuto. Se realiza con tipificación funcional, lo que sería respiración, circulación y consciencia, realizado por socorristas, policías, bomberos, protección civil o Cruz Roja. El segundo triaje se establece el orden de evacuación y hospital de destino, una vez estabilizado el herido en el lugar del accidente. Evaluación de lesiones y priorización de tratamientos según la gravedad, realizado por personal médico. Y el tercer triaje es hospitalario y prioriza procedimientos terapéuticos. Tenemos en el cuadro los sistemas de señalización de prioridades, las tarjetas de triaje. En caso de fallecido se utiliza el color negro, la prioridad es 0. Si son irrecuperables se aplican medidas paliativas, pero no se evacúan, tarjeta de color azul y prioridad 0. Críticos, con tratamiento inmediato y evacuación medicalizada, tarjeta roja y prioridad 1. Diferibles, con tratamiento en el puesto médico o avanzado, tarjeta amarilla y prioridad 2. Y ambulantes, con tarjeta de color verde y prioridad 3. Y lo dejamos aquí, continuaré en la siguiente parte.